Nos hace muy felices tener aquí al gran maestro mexicano de la novela, uno de los grandes de la narrativa contemporánea, y sin acaso, uno de los seres que escribiendo han logrado con un solo libro una reputación universal, el respeto y la admiración de todo el mundo y la consideración de un fuera de serie. Juan Rulfo es, como saben ustedes, autor de dos libros fundamentales, Pedro Páramo y El llano en llamas, acerca de su gestación, iremos hablando en el curso de esta conversación. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, de nombre artístico Juan Rulfo, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, nacido en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros: El llano en llamas, compuesto de 17 pequeños relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Se trata de uno de los escritores de mayor prestigio del siglo XX. Pese a ser poco prolífico, ha sido considerado uno de los más destacados escritores en la lengua española de este periodo, junto a Jorge Luis Borges, por una encuesta realizada por la editorial Alfaguara. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX que pertenecieron al movimiento literario denominado realismo mágico, y en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Huérfano de padre a los 7 años. 4 años después falleció su madre. En 1929 se trasladó a San Gabriel y vivió con su abuela y posteriormente en el orfanatorio Luis Silva, actualmente Instituto Luis Silva, en la ciudad de Guadalajara. En 1924 inició sus estudios de primaria. En 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga optó por trasladarse a la Ciudad de México, por lo cual asistió de oyente al Colegio de San Ildefonso. En 1934 comienza a escribir sus trabajos literarios y a colaborar a la revista América. A partir de 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó notables composiciones. Trabajó para la compañía Goldrich Euskadi de 1946 a 1952 como agente viajero. En 1947 se casó con Clara Angélica Aparicio Reyes, con quien tuvo 4 hijos: Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. De 1954 a 1957 fue colaborador de la Comisión del Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México. En 1930 participó en la revista México. En 1947 publicó para la revista Pan en Guadalajara los cuentos La vida no es muy seria en sus cosas, Nos han dado la tierra. Establecido en la Ciudad de México en 1946, se publicó el cuento Macario en la revista América. En 1948 se publicó La cuesta de las comadres y en 1950 Talpa y El llano en llamas. En 1951 la revista América publicó el cuento Diles que no me maten, y en 1953 el Fondo de Cultura Económica integró El llano en llamas, al que pertenece el cuento Nos han dado la tierra, en la colección Letras Mexicanas. En 1957 se publicó Pedro Páramo. Entre 1956 y 1958 escribió su segunda novela, El gallo de oro, que no fue publicada sino hasta 1980. En 1956, el director de cine Emilio "El Indio" Fernández le solicitó guiones para cine. Rulfo, en colaboración con Juan José Arreola, realizó algunos de ellos. Muchos de sus textos han sido base de producciones cinematográficas. En 1960 se produjo la película El despojo, basada en una idea de Rulfo. En 1964, El gallo de oro, dirigida por Roberto Gabaldón y adaptada al cine por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La película El rincón de las vírgenes, dirigida por Alberto Isaac en 1972, en una adaptación del cuento Anacleto Morones, incluido en El llano en llamas. Juan Rulfo fue un incansable viajero y participó de varios congresos y encuentros internacionales, y obtuvo varios premios. Recibió el premio Javier Villarrutía en 1956 por su novela Pedro Páramo.
Fue ganador del Premio Nacional de Literatura por el Gobierno Federal de México en 1970. En 1974 viajó a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia. Fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia. El 9 de julio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Tomó posesión de la silla 35 el 25 de septiembre de 1980. Rulfo ganó el Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986.